¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos concede estar una vez más en su programa Cosa de Mujeres a través de esta página Tucat TV Internacional. Damos gracias a Dios por todos los que se conectarán en algún momento. Sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor, en ese sabio consejo que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros, no solamente las mujeres, sino también, ¿verdad? Los varones, los niños, los jóvenes. Qué importante es que cada uno de los que tengan esa bonita disposición de poder escuchar ese sabio consejo. Inclusive, ¿verdad? La misma palabra nos dice que el que escucha ese consejo, ¿verdad? Puede lograr ser una mejor persona, porque el salmista lo puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra nuestro camino cuando a veces sentimos ya no poder. Por eso qué importante es que cada mujer, no solamente las mujeres, ¿verdad? Sino todos podamos escudriñar ese sagrado libro. Yo digo, es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, nos ha dejado, porque a través de ese precioso libro, esas instrucciones que Dios nos dejó, pues podemos llevar una vida plena, una vida, no digo sin dificultades, sí con dificultades, pero qué hermoso es que Él nos da esa luz cuando quizás no sabemos qué hacer, eh, a veces qué decir, pero Dios nos da tantos consejos en su palabra que son útiles en nuestra vida cotidiana, de cómo llevarnos con los demás, de cómo convivir, de cómo ser una mujer virtuosa, de cómo ser una buena mamá, de cómo ser una buena amiga, de cómo ser una buena suegra también. Y Dios en serio que nos da bastantes consejos a través de historias, y Él quiere que usted y yo tengamos esa disposición. Cuando usted y yo tenemos esa buena disposición de escudriñar la escritura, y no solamente de conocerla por conocer, sino que la hagamos algo práctico en nuestro diario vivir, en verdad que las cosas cambian. Cuando nosotros recibimos ese consejo, no solamente es para tenerlo como un conocimiento, sino para poderlo aplicarlo. Santiago dice, ¿verdad?, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Por eso, a través de este programa, Cosa de Mujeres, queremos motivar a las mujeres a que escudriñen la escritura, la Biblia. Yo creo, ¿verdad?, que todos tenemos una Biblia mínimo en casa. Y qué importante no solamente es tenerla como un amuleto, como que si la abro me va a ir bien, no, sino que nosotros la podamos escudriñar y en ella encontrar sabias lecciones para nuestro diario vivir. Qué hermoso es que podamos meditar, leerla, meditar y aplicarla en nuestra vida. El libro de Proverbios nos da bastantes consejos, la palabra, y qué importante es que nosotros, como dice ahí en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dios, a través de este sabio consejo, nos dice que Dios ha diseñado a la mujer para edificar, pero también para edificar necesitamos tener pues ese conocimiento de cómo edificar. Y a través de la escritura podemos encontrar esos sabios consejos, ese sabio, ahora sí, cómo poder edificar nuestro hogar. No solamente, por ahí decía una frase y es muy cierto, todos podemos tener una casa, pero no todos podemos tener un hogar. Qué importante es que nosotros tratemos de edificar como el Creador nos ha instruido a través de la palabra. Por eso invitamos a todos los que nos ven o nos verán en algún momento a que escudriñen la escritura. En el libro de Proverbios nos enseña cómo a través de la historia
mujeres se acercaron a ese conocimiento, pero también mujeres que se alejaron y que vinieron consecuencias graves a su vida. Dios nos da la oportunidad de llevar una vida plena y escudriñando la escritura. El salmista podía decir: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra nuestro camino. Todos en algún momento a veces nos sentimos desconcertados y no sabemos qué hacer, y quizás a veces nos sentimos solos. Hoy visitaba a una de mis hijas que está internada y yo podía ver ahí muchas personas que tienen diversos problemas y a veces llevamos la vida como al ahí se va, y a veces no tenemos ese cuidado o ese agradecimiento también muchos de agradecer lo que Dios permite que tengamos, valorar lo que Dios permite. Cuando no somos agradecidos, la verdad no vemos lo que realmente tenemos. Y tristemente la gente anda adivinando, anda pues buscando una solución, y a veces lamentablemente no vamos al lugar correcto. Y Dios a través de la escritura nos da ese sabio consejo, que nosotros vayamos. Y a través de la misma escritura el salmista podía decir ahí en el Salmos 37, 25, que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa que el salmista había podido disfrutar en toda la etapa de su vida, que él había vivido siendo un joven, con esa comunión con Dios, tener esa comunión, esa relación con Dios desde muy joven. Él pudo vivirlo en experiencia propia, que el estar cerca de Dios siempre nos va a traer buenas cosas. Aún Él nos ayuda a veces a discernir en nuestra vida si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Y qué importante es que vayamos a Dios, ¿no? Porque a veces es muy cierto, nos preocupa lo que los demás opinen acerca de nuestra persona, pero a veces no nos detenemos a pensar qué opina Dios de lo que yo estoy haciendo. Por eso, qué importante es que vayamos a la escritura, y aquí vemos la importancia que no solamente las mujeres, sino también los varones, también, ¿verdad? Los jóvenes puedan tener ese deseo, ese anhelo de poder escudriñar la escritura para que podamos tener una vida plena. Hay gente que dice: es que no hay un manual de cómo vivir la vida. Pues déjeme decirle que sí, el manual es la Biblia. Así como cuando compramos, no sé, un aparato, trae un instructivo, una herramienta inclusive de cómo utilizarla, cosas así, todo trae un instructivo. Lamentablemente a veces no lo leemos porque sabemos, porque siempre decimos: no, pues esto es para aprender, esto es para pagar, y vemos las funciones que trae y cosas así. Y primero andamos analizando cómo utilizarlo sin leer el manual. Y cuando se nos descompone decimos: ay, es que el manual decía esto, pero a veces ya lo leemos cuando es demasiado tarde. Y así en nuestra vida, el manual es la palabra de Dios, porque Él nos hizo, dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él nos ha dado instrucciones, y Él desea que usted y yo pues nos deleitemos en este consejo, lo atendamos y podamos disfrutar una vida plena. Dios nos invita, pero ya depende de cada uno de nosotros. Si aceptamos el consejo, cuando quizás uno como padre da el consejo a los hijos, y a veces los hijos dicen: no, pues es que tú ya viviste tu vida, es otra época inclusive, pues yo actuaría de esta manera, y nos dan sus argumentos, ¿no? Pero quizás uno que ya ha visto experiencias, que ha vivido la vida, pues uno les dice
porque uno ha visto cosas, porque uno ha vivido cosas, y ellos dicen, a mí no me va a pasar. Y lamentablemente a veces les pasa y dicen, te lo dije. Así Dios hacía con nosotros, Él nos advierte, Él nos previene, nos da el consejo, y depende de cada uno de nosotros si lo aceptamos o lo rechazamos, pero las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Por eso Dios nos invita que nosotros podamos tener ese tiempo. Así quizás como dedicamos un tiempo para algo que nos agrada, no sé, el leer un libro, el ver una película, el salir inclusive a caminar, el disfrutar quizás un alimento, así nosotros poder tener un tiempo para escudriñar ese sabio consejo. Y a veces decimos, pues es que yo ya me sé el Salmos 23, yo ya me sé este pasaje, yo ya me sé lo otro, pero déjeme decirle que cada vez que uno lee la escritura, dice que la palabra es viva y eficaz. Siempre vamos a aprender algo nuevo, aún en la misma escritura. A veces decimos, ay, esto yo no lo había percibido. ¿Por qué? Porque a veces lo leemos tan rápido y no lo disfrutamos. Y Dios nos invita a que podamos deleitarnos en su palabra, en su presencia, y quizás cuando la leemos con ese ánimo, con esa buena voluntad de poder aprender algo de esa porción bíblica, en verdad que usted se deleita y quiere saber más y le investiga. Y en verdad que he conocido personas que me asombra pues esa iniciativa que tienen de investigar la época, qué estaba pasando en esa época. Y de esa manera, pues se nutre uno más, porque saca de lo profundo, porque a veces la palabra la tomamos quizás conforme a nosotros lo pensamos o lo imaginamos, pero cuando usted va a leer la palabra y le pide a Dios la dirección, le pide a Dios que le guíe, que sea su espíritu, en serio que usted se puede deleitar y le puede encontrar esa buena enseñanza que necesitamos en el momento que estamos viviendo. A veces es importante que nosotros nos acerquemos a Dios y decirle, Señor, en esta situación no sé qué hacer. A mí me ha pasado y cuando no sé qué hacer, voy a Dios, le digo, Señor, esta es la situación. A veces no sé qué hacer, no sé qué decir, Señor, pero dame la sabiduría, ayúdame a ver la situación como tú la ves, no como yo la veo. Quizás yo ya la veo toda una derrota, pero sé que tú tienes buenos propósitos y aún en medio de la situación complicada, puedo decirle, Señor, sé que tú vas a hacer algo. No entiendo la situación, a veces sí le he dicho, no entiendo por qué está pasando esto, pero lo que sí tengo bien seguro es que tú vas a hacer algo. Y eso es importante que usted tenga esa seguridad de que Dios le escucha, así como nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra, nosotros, ¿verdad? Él también nos escucha. Cuando usted se acerca a Dios y le dice, Señor, no sé qué hacer. El otro día una hermanita nos comentaba su testimonio, que ella tenía una situación un poquito complicada y que ella se acercó a Dios y dice, es más, era la situación un poquito complicada que yo dije, pues creo ya no va a haber solución, pero sin en cambio Dios contestó en el momento que menos me imaginé y a través de personas que nunca imaginé y Dios resolvió la situación. Entonces a veces hay situaciones que pensamos que Dios no las toma en cuenta o que Dios no nos está escuchando, pero siempre va a ser en el tiempo de Dios. Y cuando lo entendemos así, pues podemos recibir esa bendición. Hay un testimonio también de una hermanita, una ocasión me dijo, oiga, yo creo que Dios no me escucha. Le digo, ¿por qué dice usted eso?
Pues es que yo ya le pedí, en lugar de que me auxilie en esta situación que estoy pasando y me la platicó y yo dije, no, pues sí es un poco complicada. Yo lo único que le pude decir, siga orando. Yo no le puedo decir por qué Dios no contesta. Simplemente oremos y digámosle a Dios que nos ayude a entender el por qué no da una respuesta, quizá la que usted espera. Lo que sí le puedo decir es que Dios tiene un mejor plan. Y así como que casi me dijo con la mirada, pues es que como usted no está pasando la situación. Y yo le dije, mire, yo he pasado situaciones complicadas y quizás a veces siento también que Dios no me está escuchando, pero luego reacciono y digo, no, sí, Señor, tú me escuchas. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú vas a hacer algo. Y Dios hace algo, no en el momento que yo quiero, sino en el momento que Dios le place porque es el mejor momento. Entonces así como que dijo, bueno, y ya empezó a orar, ya pasó el tiempo, pudo recibir la respuesta que ella pues anhelaba. Y en ese tiempo de espera ella pasó un proceso que dice en ese momento, qué bueno que Dios no me dio la respuesta en este momento, sino que ya me la dio en el momento apropiado. Me decía, ¿qué razón tenía? No, le digo, es que no es que yo tenga la razón. Eso es lo que nos invita a la palabra, que clamemos y que tengamos la seguridad que Él escucha nuestro clamor. Así, usted como madre, como esposa, como suegra, como amiga, como una congregante, como una empleada, usted pide ese consejo de parte de Dios y en verdad que Dios hace cosas asombrosas en las cuales decimos, pensé que esto iba a ser un desastre y sin en cambio Dios acomodó todas las cosas. Tenemos el ejemplo ahí en el Génesis capítulo 1. Y a veces así está nuestra vida sin Dios, desordenada, vacía. Pero cuando llega Dios y Él empieza a ordenar todas las situaciones, todo lo que está en nuestro entorno, Él nos ayuda a ordenar. ¿Cómo? A través de ese sabio consejo. Por eso insistimos quizás el que usted pueda escudriñar esa sagrada escritura que Él nos dejó para que usted pueda vivir una vida plena. Como les comentaba, a través de la escritura hay historias de hombres y mujeres que pudieron atender a ese consejo. Inclusive gente que había escuchado de Dios, no necesariamente que pertenecía al pueblo de Dios, ellos pudieron recibir bendición. A mí me impacta la historia de Ruth, ¿no? Una mujer moabita que vivía en un lugar donde había costumbres muy diferentes, donde ella tenía ahí a su familia, pero formó parte de una familia que venía de Belén, que se casó con un varón que venía de la ciudad de Belén, y cómo ella en ese proceso de ese matrimonio, ella pudo encontrar algo bueno a su vida, que fue un encuentro con Dios, ¿no? Y una buena relación con su suegra, de tal manera que cuando, ¿verdad? Ella queda viuda, ella puede refugiarse en su suegra. Su suegra había pasado también ese proceso de viudez. Y a veces, quizás cuando no hemos pasado ciertos procesos, a veces no logramos entender la situación que la gente está viviendo. Pero Noemí había pasado ese proceso, había sido viuda y podía entender a sus nueras que habían también enviudado. Y qué hermoso es cuando hay esa buena comunicación y Noemí le dijo a sus nueras, váyanse cada una, pero las dos habían visto el comportamiento, sabían que Noemí tenía un Dios, sabían que Noemí no era de ahí, que no era de Moab, que ella era de otro lugar y que en algún momento al verse sola tenía que regresar. Y cómo Ruth toma una decisión con valentía, con firmeza. Por eso en esta historia uno aprende bastante, a mí me encanta porque aprende uno de diversas maneras, el ser una buena nuera, el ser una buena suegra, pero también de mujeres que toman decisiones firmes.
Ruth decidió irse con su suegra y dejar quizás su parentela con la cual había crecido, con sus padres, con su familia que estaba ahí en Moab. Y ella, por ese cariño que sentía por Noemí, le dijo, no me ruegues que te deje, porque Noemí les decía, quédense, váyanse a sus casas, disfruten con su familia. Ella les decía, ¿verdad? Yo no tengo un hijo más, y si yo me llegara a embarazar, ponemos que lo esperen, ¿verdad? Entonces, Ruth toma una decisión firme. Ella había visto o había visto cómo su suegra había esperado en Dios, y a pesar del dolor que ella había vivido, el que su esposo había muerto, el que sus hijos habían muerto, era un dolor, yo creo, impresionante, un dolor profundo, pero aún así no quería como arruinar la vida de esa gente que le rodeaba, sino ella quería que sus nueras que fueron en algún momento pudieran disfrutar una vida plena en su entorno. Pero Ruth tomó una decisión firme, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y algo importante que ella dijo, tu Dios será mi Dios, porque ella venía de otras costumbres, de otra creencia. Y aquí es importante que cada mujer tomemos decisiones firmes. Ella lo pudo tomar con esa firmeza, que cuando ellas llegan a Belén, la gente no reconocía a Noemí. ¿Por qué? Porque ya venía transformada por el dolor, por la angustia. La gente sabía lo que le había pasado a Noemí. Inclusive Noemí, cuando llega a Belén, le dice, ya no me llamen más Noemí, sino Mara, porque vivo en amargura. Quizás ella en lo muy profundo de su corazón vivía ese momento, pero trataba de demostrar que tenía un Dios grande, poderoso. ¿Cuántas mujeres están pasando por una situación complicada, pero aún en medio de esa situación complicada está esperando una respuesta agradable de parte de Dios? Estamos esperando con esa seguridad de que Dios tiene algo mejor, que si está pasando algo complicado, Dios va a obrar de una manera especial y sobrenatural. Cuando tenemos esa seguridad, que yo creo esa seguridad la tenía Ruth en su momento, y Dios trajo bendición. Por eso qué importante es ver esta parte, que cuando uno toma decisiones firmes y sigue en esa decisión firme, Dios trae bendición. Inclusive Noemí fue bendecida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó una decisión firme y trajo bendición no solamente a su vida, sino en su entorno. Entonces, aquí en esta historia, como les decía, aprendemos muchas cosas bonitas para nuestra vida cotidiana. Qué importante es que usted sea una mujer de decisiones firmes, una mujer llena de esa fe, de esa seguridad, que cuando nos acercamos a Dios, Dios va a obrar. A veces las situaciones que vivimos y nos acercamos a Dios y oramos, a veces se convierten como que en un panorama un poco complicado, y pareciese que todo va contrario a lo que quisiéramos ver. Pero Pablo decía a los corintios, y esta palabra a mí me alienta cuando siento que o veo el panorama complicado, y, y Pablo le decía a los corintios, porque por fe andamos, no por vista. Y cuando usted tiene esa seguridad de que Dios va a cambiar las circunstancias, porque Dios lo ha hecho en diversas etapas de la vida, con diversas personas, que aparentemente el panorama es contrario a lo que queremos ver, y sin en cambio Dios cambia, Dios transforma, inclusive nuestra vida. A veces decimos, yo siento que esto es complicado, no lo puedo cambiar, pero cuando vamos a Dios y abrimos nuestro corazón a Dios, Dios empieza a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. Pero cuando usted recibe ese consejo y permite
que Dios a través de su Espíritu Santo empiece a obrar en su vida, empiece a escuchar ese sabio consejo y no solamente escucharlo, sino a vivirlo, a ponerlo en práctica y usted va a ver cosas grandes en su vida, pero es importante que usted tenga la firmeza, la seguridad de que Dios está obrando, aun cuando usted no lo vea. A veces he escuchado testimonios de mamás que dicen, estaba orando por mi hijo, parecía que iba todo lo contrario, en lugar de acercarse a tener una vida productiva, una vida acorde a lo que se le ha aconsejado, va todo lo contrario. Pero lo dejé en las manos de Dios y de repente Dios transformó su forma de pensar, Dios transformó su forma de ser, y no solamente de los hijos, a veces del esposo, o de la esposa, podemos ver ese cambio, pero debemos tener esa seguridad de que Dios va a obrar en sus corazones, no en nuestro, eh, eh, pues en nuestro pensar. Por eso la palabra en el libro de Proverbios también nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios desea que nosotros nos dejemos guiar por esa palabra y que tengamos esa seguridad de que Dios nos escucha. Uno de los versos que les comentaba al inicio, ¿verdad? Que David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Cuando usted tiene esa seguridad de que tiene un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña, porque dice así la palabra, que Él escudriña nuestro corazón, Él sabe lo que nosotros pensamos. En el Salmo 139 nos dice que a dónde huiremos de su espíritu. Pues en ningún lado, porque Él lo sabe todo, ¿no? A veces nos sentimos que no valemos nada, que pues ahora sí vienen pensamientos a nuestra mente, nos vemos todo lo negativo que nos está pasando y a veces sentimos que no valemos nada, pero déjeme decirle que Dios siempre tiene buenos propósitos para cada uno de nosotros y a veces lo que el enemigo quiere es que perdamos nuestra identidad. Y bueno, hay muchas cosas que aprender de la palabra, pero yo en esta noche quisiera que usted aprendiera esto, que trae bendición cuando recibimos el consejo de Dios y que usted debe de tomar decisiones firmes. Cuando usted dedica un tiempo a esa meditación en la palabra, cuando usted dedica un momento a platicar con Dios a través de la oración, su vida va a ser bendecida, sus pensamientos van a ser transformados, inclusive los planes que a veces tenemos son transformados cuando tenemos esa seguridad de que Dios va a obrar. Y bueno, el tiempo se nos está agotando. Para mí ha sido un gozo, un privilegio poder compartir este consejo sabio que Dios nos ha dejado a través de la escritura, a través de las historias bíblicas. Podemos ver la mano poderosa de Dios, que sí se puede cuando nosotros confiamos en ese Dios grande, poderoso, que sigue haciendo milagros, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y pues les invitamos, ¿verdad? Para mí ha sido un gozo, un placer el estar con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Coria, para servir a Dios primeramente y a cada uno de ustedes. Y quiero decirle que Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Él siempre permanece fiel. Y me gustaría hacer una oración por cada uno de los que están en esta hora o los que se conectarán en algún momento. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa noche, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, siendo ese Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas, siempre dispuesto a darnos un sabio consejo. Padre, permite que todos los que nos están escuchando, nos escucharán, puedan vivir, Señor, ese sabio consejo que tú nos has dejado, Señor, puedan experimentar cosas bellas y hermosas, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada vida, por cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño que escucha tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a seguir adelante. Quizás estén pasando pruebas, dificultades, Padre, pero rogamos que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, Padre.
Solamente tu palabra es la que tiene ese sabio consejo para nuestro diario vivir. Permite que podamos, Señor, atenderlo a tiempo para poder ver tu mano poderosa en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los planes, proyectos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues ha sido un gozo, un placer el estar en este espacio. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz descanso reparador.